¿Alguna vez has tenido una visión? Una imagen clara en tu mente de una vida diferente, de una versión mejor de ti mismo, una idea que hace que tu corazón se acelere. Quizás sea el deseo de convencer a tu familia para que apoye un cambio de carrera que nadie entiende. Quizás sea el sueño de inspirar a tu pareja para embarcarse en una nueva aventura contigo. O quizás la batalla más difícil de todas, la necesidad de convencerte a ti mismo, frente al espejo, de que eres capaz de seguir ese camino más difícil, pero más verdadero. Y entonces, lleno de esa energía, intentas transformar esa visión en realidad. Intentas explicar, argumentar, convencer. Y la respuesta que recibes es un muro de duda, de escepticismo, de ser realista. Y lentamente la llama de tu convicción empieza a apagarse. Tu visión, que era tan nítida en tu mente, muere en el aire frío de la incredulidad de los otros o de la tuya propia. Ese es uno de los dolores más profundos de la vida, el dolor de tener una visión que nadie más puede ver. Ahora, imagina a un hombre, un joven rebelde, con pantalones vaqueros y los pies descalzos, en el garaje de sus padres, en los años 70. No tenía dinero, no tenía un diploma. Todo lo que tenía era una visión que, para el mundo de la época, sonaba como pura locura. La idea de que la tecnología podría ser una herramienta para liberar el potencial humano. Una herramienta para rebeldes, para artistas, para soñadores. Y aún sin ninguna prueba, convenció al ingeniero más genial de su generación para que abandonara un empleo seguro y se uniera a una fantasía. Convenció a un equipo entero para que trabajara 90 horas a la semana, durmiendo debajo de las mesas, con la convicción de que no solo estaban construyendo una máquina, sino poniendo una mella en el universo. El nombre de ese joven era Steve Jobs, y el poder que usaba no era lógico, era casi hipnótico. En este video, vamos a desentrañar la anatomía de ese poder. Vamos a sumergirnos en el truco psicológico más famoso del mundo de la innovación. Una fuerza tan poderosa que sus colegas la bautizaron como campo de distorsión de la realidad. Al final de nuestra conversación, entenderás los mecanismos detrás de esta técnica y cómo puedes, de forma ética, empezar a usar sus principios para que las personas correctas, y principalmente tú mismo, finalmente digan sí a tus visiones más audaces. Pero este es un viaje para aquellos que están listos para dejar de ser víctimas de la duda y convertirse en los arquitectos de su propia realidad. Es para quien quiere aprender a transformar una visión interna en un movimiento externo. Si sientes que es hora de darle a tu gigante interior la voz que se merece, te invito a suscribirte al canal ahora. Piensa en esto como tu primer paso para aprender a crear tu propio campo de distorsión de la realidad. Entonces, si estás listo para aprender a doblegar el mundo a tu voluntad, empecemos. Y lo primero que necesitamos entender es que el truco de Jobs no era, en realidad, un truco. Era la manifestación de una fuerza mucho más profunda. Y esa fuerza, el verdadero motor detrás del campo de distorsión de la realidad, no es una técnica de persuasión que se aprende en un libro. No es un guión de palabras inteligentes. Es algo mucho más primitivo, mucho más fundamental. Es la fuerza de la convicción absoluta. Vamos a hacer una distinción. Existe la esperanza. La esperanza es pasiva. Es el deseo de que el universo conspire a tu favor. Espero que mi proyecto salga bien. Existe la creencia. La creencia es una opinión. Creo que mi proyecto va a salir bien. Es más fuerte que la esperanza, pero todavía es vulnerable a la duda, a la opinión de los otros. Y luego, existe la convicción. La convicción al nivel de Steve Jobs. La convicción no dice, creo que va a salir bien. La convicción dice, esto ya ha salido bien en una línea de tiempo futura y nuestro trabajo, aquí y ahora, es solo construir el puente hasta allí. Una persona con esperanza intenta convencer. Una persona con creencia intenta argumentar. Una persona con convicción absoluta no hace nada de eso. Simplemente anuncia una nueva realidad, y la fuerza de su certeza es tan inmensa que empieza a crear una distorsión en el espacio-tiempo a su alrededor, una fuerza gravitacional que atrae a las otras personas a su órbita. Para entender esto, necesitamos volver al garaje, el legendario garaje de los padres de Jobs.
el lugar que es el punto cero de esta historia. Imagina la escena, el olor a soldadura y polvo en el aire, placas de circuito, cables y componentes electrónicos esparcidos por un banco de trabajo de madera. A un lado está Steve Wozniak, el mago de la ingeniería, un genio tímido y honesto, que entiende el lenguaje de los circuitos como un poeta entiende las palabras. Para Wozniak, el mundo se rige por las leyes de la física y las matemáticas. Un chip tiene una velocidad de procesamiento, una placa tiene una cantidad de memoria. Esas son verdades inmutables. Al otro lado está el joven Steve Jobs. Él no entiende el lenguaje de los circuitos, pero entiende el lenguaje del deseo. No ve los componentes, ve, con una claridad alucinatoria en su mente, un ordenador personal, un aparato bello, simple, que cualquier persona podría usar. No ve lo que es, ve lo que debe ser. Y entonces, la conversación sucede. Jobs describe su visión, y Wozniak, el genio de la lógica, empieza a señalar los problemas. Steve, esto es imposible. Para hacer lo que quieres, necesitaríamos un chip que aún no se ha inventado. No tenemos suficiente memoria. El coste de cada unidad sería el de un coche. Está presentando los hechos, la realidad. ¿Qué haría una persona normal? Argumentaría, intentaría encontrar soluciones, o, más probablemente, se rendiría. Pero Jobs no era normal. No escuchaba los hechos de Wozniak como una sentencia final. Los escuchaba como un ruido irritante, un obstáculo temporal que se negaba a reconocer como real. No, contraargumentaba con lógica, contraargumentaba con la fuerza de su convicción. Miraba a los ojos de Wozniak, con esa intensidad famosa que todos describían, y no decía, pero ¿y si intentamos hacerlo de otra manera? Decía, lo vamos a hacer. No decía, ¿crees que es posible? Decía, encuentra una manera. No era una discusión, era una transmisión de realidad. La certeza de Jobs era tan absoluta, tan pura, que actuaba como un campo de fuerza. Salía de él y presionaba la realidad de Wozniak. El genio de la ingeniería, el hombre de los hechos, salía de ese garaje confundido, cuestionando las propias leyes de la física que tanto dominaba. Empezaba a pensar, es imposible, pero ¿y si no lo es? ¿Y si hay una manera que no estoy viendo? El campo de distorsión de la realidad no era sobre engañar a la gente. Era sobre que la creencia de Jobs era tan poderosa que hacía que la gente se engañara a sí misma, que cuestionara sus propios límites, que creyera que lo imposible era solo un problema de ingeniería que aún no se había resuelto. Esa es la primera y más importante ley del truco de Jobs. La ventaja injusta empieza aquí. Antes de cualquier palabra que digas, antes de cualquier técnica que uses, está la fuerza de tu propia convicción. Si entras en una sala para presentar una idea de la que solo tienes un 90% de certeza, la gente sentirá el 10% de duda. Y es en ese 10% donde van a atacar. Pero si entras en un estado de convicción absoluta de que tu visión no es solo una buena idea, sino una inevitabilidad, la gente siente esa energía. Puede que no estén de acuerdo, puede que incluso luchen en contra, pero no podrán ignorar la fuerza gravitacional de tu certeza. Dejas de pedir permiso para que crean en ti. Empiezas a crear un nuevo centro de gravedad, invitando a la gente a entrar en tu órbita. Pero la convicción pura, por sí sola, puede parecer solo terquedad o delirio. Necesita una herramienta para ser transmitida, para traducir esa certeza interna en un cambio en la percepción de los otros. Y esa herramienta es la segunda y más táctica parte del método, el arte de reencuadrar la realidad. ¿Y qué es reencuadrar la realidad? No es mentir, no es manipular los hechos, es una forma de magia mucho más sutil. Es el arte de cambiar el marco alrededor de una fotografía. La foto, el hecho, permanece igual, pero dependiendo del marco que pongas a su alrededor, un marco de miedo o un marco de oportunidad, un marco de problema o uno de desafío, el significado y la emoción que la foto transmite se transforman completamente. La mayoría de la gente pasa la vida entera discutiendo sobre los detalles de la foto. Steve Jobs entendía que el poder real estaba en ser el maestro del marco. Volvamos a los primeros días de Apple, a la creación del primer ordenador Macintosh. El equipo de ingenieros, liderado por un genio llamado Larry Kenyon,
Estaba al límite del agotamiento y de la física. Había un problema. El prototipo del Mac tardaba demasiado en encenderse, más de 2 minutos. Para los ingenieros, el marco de ese problema era puramente técnico. Era una cuestión de código, de hardware, de limitaciones de memoria. Estaban en una batalla contra las leyes de la ingeniería. Habían optimizado todo lo que podían. Estaban al límite de lo posible. Y entonces, Steve Jobs entró en la sala. Y no entró como un gerente, sino como un director de cine a punto de cambiar la escena. Se acercó a Larry Kenyon. Kenyon, el ingeniero, empezó a explicar el problema con su marco. Habló sobre la capacidad de los chips, sobre la complejidad del sistema operativo, sobre por qué era matemáticamente imposible reducir más el tiempo de arranque. Estaba presentando los hechos, la fotografía. Jobs escuchó. Y entonces, ignoró completamente el marco de Kenyon. No discutió sobre código, no argumentó sobre hardware. Cogió el problema técnico y lo colocó en un marco nuevo, un marco inmenso, emocional y humano. Se inclinó hacia Kenyon y con esa intensidad por la que era famoso, pintó un nuevo cuadro. No habló de megabytes ni de ciclos de procesador. Habló de personas, habló de vida y de muerte. Dijo: ¿cuántas personas crees que van a comprar el Mac? ¿Quizás 5 millones? Kenyon, sorprendido, estuvo de acuerdo en que era una posibilidad, y entonces Jobs continuó: si conseguimos disminuir el tiempo de arranque en 10 segundos, multiplicamos eso por 5 millones de usuarios. Eso da 50 millones de segundos ahorrados cada día, todos los días. Hizo una pausa y entonces dio el golpe final. A lo largo de un año, eso suma casi 300 millones de horas. Y 300 millones de horas, Larry, equivalen a, al menos, 100 vidas humanas salvadas por año. En ese instante, el universo cambió para Larry Kenyon. El problema ya no era optimizar el código. Su misión, ahora, era salvar 100 vidas por año. La fotografía era la misma, reducir el tiempo de arranque, pero el marco a su alrededor había sido cambiado, de un problema técnico, aburrido, a una cruzada moral épica. ¿Qué pasó después? Ese mismo ingeniero, que un momento antes había demostrado con hechos que era imposible, volvió a su equipo, ahora no como un jefe de proyecto, sino como un general con una misión sagrada. Él y su equipo, movidos por este nuevo y poderoso marco, trabajaron día y noche, y contra todas las probabilidades, contra las propias leyes de la física que conocían, consiguieron recortar no 10, sino 28 segundos del tiempo de arranque. Jobs no cambió los hechos, cambió el significado de los hechos, y al hacerlo, desbloqueó un nivel de creatividad y determinación que la lógica, por sí sola, jamás podría alcanzar. Esa es la segunda y más táctica parte del truco. La ventaja injusta es entender que toda conversación, toda negociación, toda discusión sucede dentro de un marco invisible, y quien controla el marco, controla la conversación. La mayoría de la gente acepta el marco que se le presenta, generalmente el marco del problema, del coste, de la dificultad. El maestro de la persuasión ignora ese marco y presenta uno nuevo, uno que sirva a su visión. Piensa en esto en tu vida. Estás en una discusión con tu pareja sobre dinero. El marco estándar es el del problema, de la escasez. Es una conversación que genera miedo y conflicto. ¿Y si tú, como Jobs, cambiaras el marco? Si dijeras: vale, dejemos de hablar del problema por un segundo. Hablemos de nuestro sueño, el sueño de ese viaje, el sueño de dar una vida segura a nuestra familia. Ese sueño es lo que importa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, juntos, hacer que ese sueño se haga realidad? Has cambiado la conversación de una batalla sobre recursos a una colaboración hacia un sueño compartido. El reencuadre es el acto de elevar la conversación del plano del cómo al plano del por qué. Cuando el por qué es lo suficientemente fuerte, los seres humanos son capaces de hazañas imposibles para descubrir el cómo, pero la convicción pura y el reencuadre, por más poderosos que sean, aún necesitan un combustible final. Necesitan ser conectados a algo más grande que el propio individuo, más grande que el propio problema. Necesitan ser conectados a una misión, a una causa, a una rebelión.
Y esa es la tercera y quizás la más inspiradora ley del truco de Jobs. El arte de conectar cualquier tarea, por más mundana que sea, a una gesta épica. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se conecta el acto de soldar una placa de circuito o de escribir una línea de código a una gesta épica? La respuesta es, tienes que crear un villano. El cerebro humano está programado para las historias, y la historia más antigua y más poderosa de todas es la de nosotros contra ellos, del héroe contra el villano, de la luz contra la oscuridad. Para unir a un grupo de personas y darles un sentido de propósito épico, necesitas definir claramente contra qué estáis luchando. Steve Jobs era un maestro en la creación de villanos. A principios de los 80, el mundo de la computación estaba dominado por un gigante, IBM. IBM era la imagen de la corporación sin alma, del conformismo, de las máquinas beige y sosas que se usaban para controlar y no para liberar. Jobs no veía a IBM como una competidora. La elevó al papel del imperio del mal de Star Wars. Y si IBM era el imperio, Apple, y específicamente su pequeño y rebelde equipo del Macintosh, eran la alianza rebelde. Es famosa su frase a su equipo: es mejor ser un pirata que alistarse en la marina. La marina era la burocracia, las reglas, el status quo. Los piratas eran los innovadores, los soñadores, los rebeldes. Y para demostrar que no era solo un discurso, hizo una bandera pirata, con la calavera y los huesos cruzados, sobre el edificio del equipo del Macintosh. No estaba gestionando empleados, estaba liderando una tripulación de piratas en una misión para derrocar al imperio. Y por una misión como esa, la gente está dispuesta a trabajar 90 horas a la semana. Están dispuestos a dormir debajo de sus mesas, no por un salario, sino por la oportunidad de formar parte de una historia épica. Esta mitología alcanzó su apogeo en el famoso anuncio 1984, emitido en la Super Bowl. El anuncio no mostraba el producto, mostraba la historia. Una masa de personas grises y uniformadas, como zombies, marchando hacia una pantalla gigante, donde un gran hermano, dictatorial, daba un discurso. Y entonces, una heroína, colorida y atlética, corría, perseguida por guardias, y lanzaba un martillo contra la pantalla, que explotaba en un destello de luz, liberando las mentes de la audiencia. El mensaje era claro. Apple no estaba vendiendo un ordenador, estaba vendiendo liberación, estaba vendiendo una rebelión. Comprar un Macintosh no era un acto de consumo, era un acto de elegir un bando en una batalla por el alma de la humanidad. La ventaja injusta aquí es entender que los seres humanos no están motivados por tareas, están motivados por misiones, por un propósito mayor, y puedes aplicar esto a tu propia vida, aunque no estés construyendo una empresa. ¿Cuál es el villano de tu viaje? No tiene por qué ser una persona o una empresa. Puede ser la mediocridad, puede ser la conformidad, puede ser la procrastinación, puede ser la voz de la autocrítica en tu cabeza. Dale un nombre a tu enemigo, y entonces enmarca tus objetivos no como tareas, sino como misiones heroicas. No estás intentando ponerte en forma, estás en una misión para reclamar la fuerza y la vitalidad de tu cuerpo, luchando contra el villano del sedentarismo. No estás intentando escribir un libro. Estás en una misión para compartir un mensaje que necesita ser escuchado, luchando contra el villano del silencio y de la duda. Al hacer esto, inyectas un sentido de propósito épico en tus acciones diarias. Dejas de ser solo una persona intentando mejorar y te conviertes en el héroe de tu propia historia. Y por un héroe, la gente, incluyéndote a ti mismo, está dispuesta a hacer lo imposible. Y esa intensidad, esa presión, es el cuarto y más controvertido ingrediente en la fórmula del campo de distorsión de la realidad. Es la parte del método que no es para los débiles de corazón. Es el momento en que la persuasión se convierte casi en una fuerza de la naturaleza, una tormenta personal que creas alrededor de tu visión. Para entender esto, necesitamos hablar de la presencia física de Steve Jobs. Las personas que trabajaron con él describen algo peculiar: su mirada. No era una mirada común, era una mirada enfocada, penetrante. Uno
láser que parecía leer no solo tus palabras, sino tus intenciones, tus dudas, tus inseguridades. Cuando enfocaba esa energía en ti, el resto del mundo desaparecía, y en ese espacio, en esa burbuja de intensidad, las reglas normales de la realidad parecían doblegarse. Usaba esta presencia no solo para inspirar, sino para presionar, para extraer de la gente un nivel de excelencia que ni ellos mismos sabían que poseían. Y la historia más emblemática de este poder en acción ocurrió en la creación del producto que cambiaría el mundo para siempre, el primer iPhone. En 2006, el prototipo del iPhone tenía una pantalla de plástico, como todos los móviles de la época, y él la odiaba. Veía los arañazos que aparecían después de solo unos días en el bolsillo. La gente lleva el móvil junto con las llaves, decía. No voy a vender un producto que se raya. La pantalla tiene que ser de cristal. Sus ingenieros dijeron que era imposible. El cristal para móviles en esa época era frágil. No existía una tecnología para crear un cristal fino, ligero y prácticamente irrompible. Pero Jobs no lo aceptó. Se acordó de una empresa llamada Corning, que en los años 60 había inventado un tipo de cristal súper resistente que llamaron Gorilla Glass. Era una invención increíble, pero que nunca encontró un mercado. Jobs cogió el teléfono y convocó a Wendell Weeks, el CEO de Corning, a una reunión. Ahora, imagina la escena. Weeks es el líder de una de las mayores empresas de cristal del mundo. Sabe lo que es posible y lo que es una fantasía. Jobs le muestra el prototipo del iPhone y dice, esto es lo que quiero, y quiero la pantalla hecha de su Gorilla Glass. Weeks, el experto, explica la realidad. Steve, no tenemos la capacidad de producir esto a escala industrial. Nuestras fábricas no están preparadas. Esto llevaría años de investigación. Es imposible entregarte la cantidad que necesitas en tu plazo. Y es aquí donde el campo de distorsión de la realidad entra en su forma más pura e implacable. Jobs no debatió la logística. Primero, usó la seducción y él apeló al ego. Miró a Weeks y dijo, no seas un cobarde. Sois Corning. Sois los mejores del mundo en cristal. Sé que podéis hacerlo. No estaba pidiendo. Estaba desafiando la propia identidad de su interlocutor. Luego, usó la convicción absoluta. Dijo, necesito un camión lleno de este cristal en 6 meses. No presentó una petición. Anunció un hecho. Habló de un futuro que en su mente ya había sucedido. Y finalmente, usó la presión de su enfoque implacable. Miró fijamente a Wendell Weeks, sin pestañear, y simplemente se negó a aceptar un no por respuesta. Wendell Weeks, uno de los CEOs más poderosos del mundo, salió de esa reunión completamente aturdido. Dijo más tarde, no tengo la menor idea de cómo vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo. En menos de 6 meses, Corning transformó sus fábricas y entregó el Gorilla Glass. Jobs, con la fuerza de su convicción, literalmente doblegó la realidad de toda una industria a su voluntad. La ventaja injusta aquí es entender que a veces la persuasión es sobre la transferencia de certeza. Es creer de forma tan completa e inquebrantable en tu visión que tu creencia se convierte en una fuerza tangible, una presión que obliga a los demás a cuestionar sus propios límites. El error fundamental es pensar que este poder pertenecía a Steve Jobs. No, Steve Jobs pertenecía a este poder. Fue un canal, la manifestación más pura de un conjunto de leyes universales de la influencia que están disponibles para cualquiera que tenga el coraje de estudiarlas. Y la ingeniería detrás de ello se basa en 3 pilares que cualquiera de nosotros puede empezar a construir hoy. El primer pilar, la fundación de todo, la claridad implacable. La mayoría de nosotros tiene deseos que son como una niebla. Quería una vida mejor. La visión de Jobs era una imagen en altísima definición, con una claridad que rozaba la obsesión. No quería un móvil bonito. Veía en su mente con la nitidez de un recuerdo del futuro, un objeto de cristal y metal, perfecto, sin fallos. Esa claridad implacable es lo que te da poder. Cuando sabes, con cada fibra de tu ser, exactamente lo que quieres construir, cualquier cosa que se desvíe de esa visión se vuelve inaceptable. Con esa claridad, Jobs recordó el Gorilla Glass e invocó al CEO de Corning, Wendell Weeks. Y es en este encuentro donde los otros 2 pilares se revelan.
Wicks explica la realidad. Es imposible producirlo en masa. Jobs no debate los hechos, los ignora. Y aquí activa el segundo pilar, la convicción atómica. No dice, creo que podemos conseguirlo. Anuncia un nuevo futuro. Necesito un camión lleno de este cristal en 6 meses. Su convicción es tan fuerte que se convierte en una fuerza física, una presión que empieza a doblegar la realidad de la otra persona. Pero la convicción, por sí sola, necesita el toque final, el tercer pilar, la conexión épica. Jobs miró a Wicks y dijo la frase que lo cambió todo. No seas un cobarde. Sois Corning. Sois los mejores del mundo en cristal. Sé que podéis hacerlo. Lo que hizo aquí fue genial. Cogió su problema, necesito cristal, y lo transformó en la misión de Wicks. No hizo una petición de negocios. Lanzó un desafío a la identidad y al legado de Corning. No pidió ayuda. Invitó a Wicks a ser un héroe en la historia épica de la creación del iPhone. Y Wendell Wicks fue completamente envuelto por ese campo de fuerza. Esa es la ingeniería del truco. Una claridad implacable sobre tu visión, que alimenta una convicción atómica de que es inevitable, comunicada a través de una conexión épica que invita a los otros a formar parte de una misión más grande que ellos mismos. Esos son los 3 pilares que puedes empezar a construir hoy. No es un truco de manipulación, es el arte de alinear tu mundo interno de forma tan poderosa que empieza, inevitablemente, a remodelar el mundo externo a tu alrededor. Y esa es la verdad final. El truco de Steve Jobs no era una técnica para manipular a los otros. Era un estado interno. Era la consecuencia de un hombre que dedicó su vida a construir un universo interior tan claro, tan convencido y tan épico, que el universo exterior no tuvo otra opción que conformarse a él. La realidad, para él, no era una pared sólida, era un material flexible, y la herramienta para doblegarla era la fuerza de su propia visión. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí. Comenzaste esta conversación sintiendo el dolor de tener una visión que nadie más podía ver. Viajaste al garaje de un rebelde llamado Steve Jobs y fuiste introducido al legendario campo de distorsión de la realidad. Entendiste que lo que parecía magia era, en realidad, un método. Aprendiste la ingeniería detrás de ese poder, sus 3 pilares fundamentales: la claridad implacable, que transforma la niebla de un deseo vago en el enfoque de un rayo láser; la convicción atómica, que transforma una simple creencia en un campo gravitacional, que atrae la realidad a su órbita; y la conexión épica, que transforma una petición personal en una misión mítica de la que todos quieren formar parte. Y lo más importante, entendiste que no necesitas ser Steve Jobs para usar este poder. Solo necesitas tener el coraje de hacer el trabajo interno para construir estos 3 pilares dentro de ti mismo. Tu gran visión, esa que te despierta por la noche, esa que te asusta con su tamaño, no tiene por qué morir. Está esperando tu claridad, tu convicción, tu valentía, para transformarla en una gran historia e invitar a los otros a participar en ella. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si lo harás. ¿Cuál es tu misión mítica? ¿Cuál es la visión que tú, a partir de hoy, te comprometes a defender con claridad y convicción? Declárala en los comentarios. Da el primer paso para hacerla real. Si esta conversación te dio una nueva herramienta para luchar por tus propias ideas, deja tu like. Es un gesto que ayuda a difundir este código a más personas que están listas para construir su propia realidad. El aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.